Vamos a hablar un poquito de manera introductoria al estudio de las ciencias sociales. Todos ustedes están estudiando la ciencia social, ciencia política, sociología, ciencias de la comunicación. Ya está también la carrera de antropología, si no me equivoco, dentro de la facultad. La administración pública, las relaciones internacionales, es decir, todo el campo de estudios pertenece a las ciencias sociales. Y es importante saber qué terreno estamos pisando. ¿Cuáles son los enfoques teóricos, metodológicos de las ciencias sociales? Porque ustedes están estudiando una ciencia social, porque ustedes se están formando como científicos sociales. Entonces, bueno, la idea es retomar algunos conocimientos que estoy segura que en algunas clases ustedes ya han visto y tratar eso de ir ordenando el conocimiento que al que de repente uno se va acercando de una manera, ¿cómo decirlo? Como dispersa, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, bueno, ¿cuál es la primera reflexión? Bueno, hay diversos enfoques teórico-metodológicos en las ciencias sociales. Es decir, hay diversos ángulos desde los que se analiza la misma realidad. Nuestro objeto de estudio, los fenómenos sociales, la sociedad, las instituciones políticas del Estado, el Estado, los fenómenos de comunicación en la sociedad, las relaciones entre diferentes estados de nación, etcétera, ¿no? El comportamiento de la sociedad. Entonces, todo ello puede ser visto desde diversos ángulos. Los enfoques teórico-metodológicos no son teorías y metodologías que se han desarrollado en las ciencias sociales para poder ver esa realidad, para poder analizar esa realidad. Cuando hablamos de que son enfoques, nos referimos a que ponen el foco en determinada parte de esa realidad. No implica que uno de estos enfoques teórico-metodológicos tenga la verdad absoluta de lo que la naturaleza, de lo que el fenómeno social, o la naturaleza social, pues, o sea, es. Yo siempre les pongo un ejemplo, ¿no? Si uno está parado en un espacio físico y hay un objeto en medio, pero dependiendo del lugar en donde estés parado dentro de ese espacio físico, sobre todo, por ejemplo, si es un espacio circular, pensemos, cada persona va a ver algo diferente de ese mismo objeto. Esos son los enfoques teórico-metodológicos. Ver la realidad social desde diferentes perspectivas. Y entonces, cuando uno está parado, un enfoque son como unos lentes, ¿no? Uno está parado, se pone esos lentes, pues va a ver a través de esos lentes. Si los lentes tienen un filtro azul, pues va a ver todo como azulado, ¿no? Si los lentes no tienen filtro, pues va a ver la realidad de otra manera. Así son los enfoques teórico-metodológicos. Dependiendo del enfoque que nosotros utilicemos para leer la realidad, para acercarnos a ver la realidad, para analizarla, para describirla, vamos a encontrar ciertos hallazgos o vamos a interpretar ciertos hallazgos. Si nos colocamos en otro ángulo de visión, nos ponemos otras gafas distintas con un filtro distinto, vamos a ver otras partes de esa misma realidad. Y esto no quiere decir que uno sea verdadero y el otro sea falso, o que uno esté más en lo cierto que el otro. Al final de cuentas son enfoques que nos ayudan a comprender esa realidad. Ahora, ¿de dónde salen estos enfoques teórico-metodológicos? ¿Cuáles son sus antecedentes en las ciencias sociales? Bueno, sus antecedentes son la filosofía. Tradiciones filosóficas, bueno, aquí estamos hablando obviamente de una tradición filosófica occidental. Habrá aquí a lo mejor algunos alumnos que digan, bueno, maestra, pues que no solamente existe la filosofía occidental, también existe la filosofía oriental, y ahí es otro boleto.
cierto. Pero desde la interpretación que tenemos nosotros, tenemos dos tradiciones filosóficas occidentales: el idealismo y el materialismo. Y esto, digo, obviamente yo estoy explicando todo esto de una manera como muy sintética, muy asequible. Si hay alguien aquí que haya tenido ya un estudio más profundo, ¿no? Me ha tocado alumnos que vienen y su primera carrera fue filosofía y tienen obviamente un conocimiento más profundo de eso, pues a lo mejor me van a encontrar que en algunas cosas no soy así, a rajatabla, digamos, estricta, ¿no? Lo que trato es de ilustrar un poco esta realidad que tenemos. Entonces, hay dos tradiciones filosóficas en Occidente: el idealismo y el materialismo. Ahí les puse una imagen de una pintura de un pintor italiano del Renacimiento de Rafaelo, que es la escuela de Atenas. Entonces ahí ustedes pueden ver que en el centro hay dos personajes. Uno es Aristóteles y el otro es Platón. Aristóteles está viendo, es el que está con que es como una túnica, como una manta que trae encima, azul, y Platón es el que trae el manto como rojo, ¿no? Y Platón está señalando hacia arriba, ¿no? Y Aristóteles está señalando hacia enfrente. Obviamente lo estoy explicando de manera muy elemental, pero esas son las dos tradiciones filosóficas. Para Platón, si nosotros leemos los diálogos, si leemos, por ejemplo, la República de Platón, nos vamos a encontrar con una descripción de lo que él decía, cuáles son los gobiernos ideales, ¿no? O sea, cuál es el gobierno ideal. El gobierno ideal, el gobierno donde los filósofos sean los que gobiernen, porque son los sabios, porque son los que... Eso nos vamos a encontrar, un mundo de lo ideal. En tanto que Aristóteles dice, bueno, pues el plano ideal está bueno, pero está ya, ¿no? En lo ideal. Hay que entender lo que estamos viendo, lo que está enfrente de nosotros, la realidad tal cual, ¿no? La realidad material, las expresiones de la realidad material. Y si nosotros leemos la política de Aristóteles, que en este curso la vamos a leer, nos vamos a encontrar que ahí describe, y él lo dice de manera muy clara, o sea, yo estoy haciendo una descripción de lo que he observado, de lo que he visto, del tipo de formas de organización política, de las formas de gobierno que he podido constatar que existen en la realidad, las que han existido, qué características tienen. Y entonces aquí tenemos dos tradiciones filosóficas que van a correr, el idealismo y el materialismo, por diversas vías. Va a haber algún momento en la época de la Ilustración en donde habrá ciertos intentos por unificarlas. Me parece que los planteamientos kantianos, Kant es este filósofo que va a tratar de reconciliar estas dos tradiciones filosóficas, estas dos posturas de la realidad, reconciliando todos estos planteamientos hegelianos, ¿no? Del materialismo dialéctico, por ejemplo, que planteaba Hegel. Y entonces lo que dice, bueno, es que no nada más es ese materialismo dialéctico. Creo que algunos planteamientos del enfoque teórico-metodológico del materialismo histórico también tratan de reconciliar esta visión de lo ideal versus lo material. Y entonces va a haber este esfuerzo. Pero estas tradiciones filosóficas van a ser la base de tres enfoques teórico-metodológicos de las ciencias sociales, ¿no? Estas cosas de enfoques, ¿qué son? ¿Qué es lo que estudian los enfoques teórico-metodológicos de las ciencias sociales? Estudian la sociedad y sus diferentes fenómenos sociales, el fenómeno de comunicación, el fenómeno del poder y de la política, el fenómeno de las relaciones entre los estados.
¿no? La propia estructura de la sociedad. Y entonces, para tratar de comprender esta sociedad, lo que hacen es pues, desarrollar estos enfoques. Un enfoque teórico-metodológico, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de teoría, eso es teórico, ¿no? De diferentes planteamientos teóricos que explican la realidad social como es, de un método, o sea, de una metodología aplicada para poder comprender esa realidad, que es el cómo comprendo esta realidad que estoy observando, de técnicas, de instrumentos de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que compone un enfoque teórico-metodológico. Hay tres tradiciones o tres grandes enfoques teórico-metodológicos. Aquí les pongo a los principales representantes de esos tres enfoques, tres sociólogos que en diferentes momentos, obviamente estamos hablando ya de la época moderna, posterior al Renacimiento y posterior a la Ilustración, donde vamos a tener tanto en el Renacimiento como en la Ilustración esta continuación que yo les decía de las tradiciones filosóficas que nos van a llevar a qué? Al aterrizaje en estas teorías sociales, ¿no? En estas teorías sobre la sociedad. Ahí pueden ver a Emil Durkheim, a Carlos Marx y a Max Weber. Tres sociólogos exponentes de diferentes enfoques, o digamos como de sus teorías se derivan estos enfoques, por decirlo de alguna manera, ¿no? No son los únicos representantes de estos enfoques teórico-metodológicos, pero son tres sociólogos a los que sí o sí ustedes en algún momento tendrán que leer. Tendrán que leer El Capital y la crítica del capitalismo de Carlos Marx. Bueno, también pueden leer otras cosas de Carlos Marx, ¿no? Yo siempre recomiendo a quienes van a estudiar comunicación política o ciencia política, quieren un buen análisis de coyuntura, léanse el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? De Carlos Marx. Bueno, el manifiesto del Partido Comunista también, por supuesto, ¿no? Es una cosa que es emotiva, ¿no? Hay que leer de Max Weber, bueno, pues se pueden leer fragmentos de Economía y Sociedad o todo el libro de Economía y Sociedad, la ética protestante y el espíritu y el capitalismo, el político y el científico, sobre la metodología de las ciencias sociales, es decir, ¿no? Y obviamente Emil Durkheim, ¿no? Cuando él propone un método científico para estudiar las ciencias sociales, o sea, cómo aplicamos el método de las ciencias a las ciencias sociales. Entonces, y de ahí ya después se derivan algunos otros científicos sociales que van a ampliar. Entonces, a estos tres los tienen que leer sí o sí en algún momento de su carrera, es importante. Si ningún maestro les encarga nunca leerlos, algo está pasando y tendrán que tomar cartas en el asunto ustedes, porque hay que leerlos, ¿no? No se vale criticarlos sin haberlos leído. A mí me parece, esa gente que se vuelve marxista y nunca ha leído a Marx, no se puede conversar con ellos, ¿no? Es que yo soy socialista, o sí, ya leíste a Lenin y a Marx, o sea, ya sabes lo que implica eso, o nada más dices que eres socialista, pues porque algún discurso de alguien te convenció, ¿no? Pero bueno, entonces hay que leerlos a estos tres. Ahora, ¿qué características tiene cada uno de estos enfoques o cuáles son los enfoques que se derivan de los planteamientos teóricos de estos tres filósofos que les dejé aquí, ¿no? Y que no son los únicos exponentes. Bueno, el primer enfoque teórico-metodológico es el funcionalismo, ¿sí? Obviamente aquí yo les hablaba de las reglas del método sociológico de Emil Durkheim, que es una obra que hay que leer, ¿sí? Y este enfoque teórico-metodológico, ¿qué plantea? Pues plantea una fuerte vinculación para comprender las ciencias sociales apegadas al método científico. Este método científico en las ciencias, bueno, que decimos las ciencias naturales, ahorita les voy a hablar de un enfoque muy novedoso que nos habla de que
ya no hay que fragmentar el conocimiento, pero bueno. Pero aquí estamos hablando de un enfoque que utiliza técnicas del método científico, que utiliza el método científico, los pasos del método científico, el método científico aplicado a la sociología, a las ciencias sociales, en donde lo más importante, diríamos, es medir la realidad. O sea, vamos a poder comprender la realidad en la medida en la que tengamos indicios claros, pruebas empíricas, mediciones concretas, numéricas, que nos permitan comprender la sociedad, ¿no? Técnicas cuantitativas como la estadística, como los modelos matemáticos, como todas estas técnicas que nos permiten medir la realidad, ¿no? Los niveles de pobreza, vamos a hablar de pobreza, ok, pues vamos a hablar cuántos pobres hay, cuántos millones de pobres. Vamos a ponerle un límite a la pobreza, ¿no? A partir de qué ingreso o a partir de qué condiciones materiales o sociales se puede considerar la pobreza, y entonces tenemos indicadores, es decir, tenemos este acercamiento a la realidad para tratar de medir la realidad para tratar de comprender esa realidad. Y ahí, bueno, pues el empirismo va a ser muy importante, el organicismo, la teoría de sistemas, incluso aunque surge aquí, lo vamos a encontrar en este nuevo enfoque que les voy a platicar en la siguiente diapositiva, en donde ya la teoría de sistemas va a ser precisamente esta teoría que va a empezar a romper con esta idea de que te casas con un enfoque y con ese te quedas, ¿no? Entonces, o sea, un científico social que dice, pues es que yo soy marxista. No, oiga, usted no es marxista, usted es científico social. Y si para entender esta parte de la realidad tiene que utilizar el enfoque teórico metodológico de la teoría crítica, pues la utiliza, pero reconoce que la está utilizando y que por lo tanto habrá partes de esa realidad que usted no pueda describir, porque a través de la teoría crítica y a través de ese enfoque no los va a encontrar, ¿sí? Va a tener dirían los del estructuralismo y la sociología comprensiva, va a tener solo una interpretación de esa realidad o de una parte de esa realidad. Algunos exponentes, bueno, pues Augusto Comte, que es el padre de la sociología, Talcott Parsons, Robert Merton, el propio Niklas Luhmann, que es un exponente de la teoría de sistemas. Pero estamos hablando de una apreciación de la sociedad a partir de medir la sociedad, de entender con técnicas cuantitativas esa realidad social que estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, algunas técnicas cuantitativas en las ciencias de la comunicación, la técnica del análisis de contenido, ¿no? Seguramente ustedes han oído hablar de este cuate, ¿cómo se llama? Luis Estrada, sí, Luis Estrada, que tiene una empresa que se dedica se llama Spin, su empresa, y hace análisis de las mañaneras. Y entonces el cuate hace un análisis de contenido de las mañaneras y ve qué palabra se dijo más, o sea, hace un análisis con técnicas cuantitativas, ¿sí? Podríamos tener otro tipo de análisis de técnicas, por ejemplo, todos los estudios de la estadística. Aquí, para entender la realidad social, toda la estadística que podamos entender, ¿no? La estadística, la probabilidad, los indicadores económicos, los indicadores sociales. Es decir, vamos a tratar con estas técnicas cuantitativas de construir indicadores, de construir incluso modelos matemáticos, si hablamos, por ejemplo, de la teoría de juegos. La teoría de juegos aplicada no a la economía, sino, por ejemplo, a la política, ¿no? En la ciencia política hay una rama importante que utiliza la teoría de juegos, que son modelos matemáticos para tratar de entender el proceso decisorio, el proceso de decisiones políticas a través de incentivos, ¿sí? Lo que dirían los teóricos de la teoría de juegos, de pagos, ¿no? De costo-beneficio, ¿sí? De mi decisión, cuál es el costo-beneficio de las decisiones políticas. Y a partir de asignarle un número a ese costo-beneficio, puedes tener modelos matemáticos que te permitan saber cuál es el escenario más óptimo para la decisión que tú como actor político quieres tocar. Son técnicas y son métodos cuantitativos.
más apegados a este enfoque teórico-metodológico del empirismo, del funcionalismo. ¿Sí? Bueno, ese es el enfoque funcionalista. Luego tenemos el enfoque estructuralista o de la sociología comprensiva. Aquí el principal exponente es Max Weber, es un sociólogo que va a escribir, va incluso a generar un método de estudio para comprender la realidad, que es el método de los tipos ideales, ¿no? En donde él construye categorías de análisis y a través de esas categorías, las categorías de análisis son como un filtro que te permite ver si la realidad coincide con esa descripción o con ese filtro que tú estableciste para leerla, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una visión más hermenéutica, es decir, una visión interpretativa de la realidad social. No estamos hablando ya, como en el funcionalismo, de vamos a medir la realidad, vamos a cuantificar la realidad, vamos a tener toda la información empírica posible de la realidad para poder conocerla. Acá no. Acá estamos hablando más de una interpretación. La hermenéutica, decía Ludwig Wittgenstein, es la interpretación de la interpretación. ¿Sí? O sea, nuestro ejercicio de conocer la realidad va a ser siempre una interpretación. Y en esa interpretación cuentan los filtros que como individuos nosotros tenemos. Entonces, aquí estamos hablando de eso, no de medir. Estamos hablando más de interpretar la realidad. Los principales exponentes, bueno, pues aparte de Max Weber, obviamente, ¿no? Está Claude Lévi-Strauss, que escribe, por ejemplo, las estructuras elementales las estructuras elementales sociales, no, las estructuras elementales del parentesco, ¿no? Donde él plantea que hay un momento en el que surge la sociedad, ¿no? Y es cuando desaparece el incesto, en el momento en el que el incesto se prohíbe, en ese momento surge la sociedad porque se van generando vínculos sociales. Entonces, las interpretaciones sociales de los fenómenos sociales, las interpretaciones estructuralistas de los fenómenos sociales, van a plantear una realidad, otra realidad que se le contrapone y una, digamos, una consecuencia de ello. Y entonces se trata de interpretar eso. Ludwig Wittgenstein, por ejemplo, también en su libro sobre hermenéutica, en ciencias de la comunicación, todos los estudios de Roland Barthes, ¿no? Sigmund Freud y sus interpretaciones desde la perspectiva del psicoanálisis, Michel Foucault en el estudio del poder, ¿no? Y aquí, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a tener técnicas más cualitativas. La utilización de un método de tipos ideales. Tienen que leer a Weber, vamos a leer algún texto de Weber en este curso, en donde ustedes van a poder ver clarísimo el método, ¿no? Creo que la parte que vamos a leer, aparte de las formas legítimas de dominación, cuando veamos este tema en todo el desarrollo del Estado, vamos a ver clarísimo cuáles son los tipos ideales que construye Weber, y a partir de esos tipos ideales, Weber lee la realidad, ¿sí? Es como, ¿cómo decir? Voy a poner un ejemplo a lo mejor no tan fiel, pero un poco sirve para ejemplificar. Ustedes quieren ver el cosmos, ¿no? Los planetas, entonces usan un telescopio, ¿no? Y a ese telescopio le pueden cambiar el lente. ¿O alguna vez han ido a que les hagan la prueba para ver que si necesitan lentes, que porque tienen miopía o astigmatismo o hipermetropía, o sea, y entonces les ponen un lente, ¿no? A ver, ¿usted cómo ve aquí? Ah, no, pues ahí veo borroso. Y acá, ah, no, pues ahí sí veo más claro. Ah, no, pues acá me mareo. Eso es lo que hace Weber. Weber dice, a ver, vamos a analizar la estructura de la sociedad, pues hay que tener categorías de análisis que nos permitan acercarnos a una interpretación de esa realidad. Todos los estudios de los sueños de Sigmund Freud, esta perspectiva hay un texto buenísimo de Sigmund Freud, el malestar en la cultura, ¿no?
donde él se acerca a describir cómo hay un malestar social en la cultura, una interpretación interesantísima, ¿no? De por qué vivimos enojados los seres humanos, ¿no? O sea, por qué estamos frustrados. Él dice, bueno, es que el trabajo, ¿no? La cultura nos enseña el trabajo, secuestra nuestra energía libidinal. Y entonces pues, estamos enojados porque no la podemos ejercer. ¿Sí? Entonces, ¿qué genera? Pues genera un malestar en la cultura. Ese es un libro que les recomiendo mucho que lo lean. También el de Claude Lévi-Strauss, porque es interesantísimo cómo plantea que la sociedad surge precisamente cuando se prohíbe el incesto, porque dice, pues antes existía el clan o la tribu de los Fernández, ¿no? Bueno, pero si ese clan y esa tribu prohíbe el incesto y ya no se reproducen entre ellos y se vinculan los Fernández con los López, que son otro clan, pues entonces ya surgen los Fernández López o los López Fernández. Y ahí se van estableciendo estructuras elementales del parentesco. Se rompe la estructura tribal de la sociedad y se crea la sociedad como la conocemos. Planteamiento interesantísimo. Algunos otros textos, por ejemplo, supongo que ustedes han leído Octavio Paz, y si no lo han leído, anótenlo ahí en los pendientes de su vida, así de agárrense un libro, pónganle pendientes de la vida y anoten. Tienen que leer El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad a mí me parece que es un análisis estructuralista que hace Octavio Paz del mexicano. ¿Qué es el mexicano? ¿Qué es ser mexicano? Bueno, pues él no está diciendo, ay, pues hay tantos mexicanos indígenas y luego esta estructura. No, él está haciendo una interpretación estructuralista de la sociedad mexicana, de lo que es ser el mexicano, ¿no? Creo que también en los textos de Octavio Paz está muy presente el estructuralismo en Sor Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe, es otro libro de él. Y bueno, son ejemplos, ¿no? Toda la parte que hace Roland Barthes en el ámbito de la comunicación, por ejemplo, de la semiología y de la semiótica. Toda esta compresión del lenguaje con Ludwig Wittgenstein, ¿no? Dice, bueno, a ver, el lenguaje, la palabra, tiene un significante, tiene un significado, tiene un simbolismo. ¿Qué significa tal palabra para esta sociedad? Que puede significar otra cosa en otra sociedad. Ese tipo de interpretaciones son interpretaciones de la sociología comprensiva y del estructuralismo. Entonces, ya les mencioné algunos de los exponentes que ustedes tendrán que leer. A algunos los vamos a leer algo de Weber, por ejemplo, para tratar de entender qué onda con el Estado, ¿no? Y luego tenemos la teoría crítica. La teoría crítica o el enfoque del materialismo histórico. Obviamente su principal exponente es Carlos Marx, ¿no? Se conoce más como una interpretación marxista, aunque Marx no es el único exponente de este enfoque teórico metodológico. ¿Qué nos explica Marx? O sea, para Marx no es lo que miras de la sociedad, tampoco es cómo la interpretes o qué lentes te pongas para interpretar la realidad social o los fenómenos sociales. Marx dice, la historia de las sociedades es la eterna lucha de clases. Y entonces él habla de una lucha de clases histórica. Y describe cómo la historia de la humanidad es eso, una lucha entre unos que poseen, entre otros que no poseen, ¿sí? Una lucha que tiene una base de explotación del ser humano por el ser humano, pues de esto, ¿no? De la apropiación, ¿no? Económica, toda esta sobreestructura social, política, cultural, responde a una estructura económica de la sociedad, una estructura económica en donde hay unos que se apropian de todo y otros que no. Entonces, cuando nos explica la acumulación originaria en el libro del Capital, nos damos cuenta perfectamente a qué se refiere. A la apropiación, dice él, de este concepto que él describe en el Capital de la plusvalía, ¿no? O sea, ¿de dónde viene la plusvalía?
¿De dónde viene la ganancia? Dice Marx, pues viene del trabajo, no viene de la cuestión material, ¿no? De que tengas las materias primas para producir algo. De ahí no viene la plusvalía. La plusvalía se la aporta el ser humano a través de su trabajo, de su acción sobre ese objeto. Y entonces él dice, pues hay unos que se apropian de eso y otros que no se apropian de eso y que no son dueños siquiera, ¿sí? Del producto de su fuerza de trabajo. Y esta paradoja, ¿no?, que establece ahí en El Capital. Entonces, es una interpretación de la sociedad completamente diferente a las dos anteriores, que no está pensando en medirla, que tampoco está pensando en interpretarla, sino está tratando de entender que hay una, lo que él decía, el planteamiento sociológico de Marx retoma los planteamientos filosóficos de Hegel, cuando Hegel habla de esta dialéctica, ¿no? El materialismo dialéctico de Hegel, ¿sí? De que la realidad es una negociación, ¿no? Entre una tesis de la realidad, una antítesis de la realidad, y construyes una síntesis de la realidad. Y entonces lo que hace Carlos Marx, dice, bueno, eso aplicado a la realidad histórica, y construye esta metodología del materialismo histórica. ¿Cómo funciona? Pues funciona porque hay una clase desposeída, una clase que lo posee, hay una lucha de clases entre ellos, y eso es lo que nos explica la realidad social. Y entonces tenemos, cuando el momento de la historia de la explotación del hombre por el hombre a través del esclavismo, de la explotación del hombre por el hombre a través del feudalismo, de la explotación del hombre por el hombre en el capitalismo, ¿sí? Y bueno, y hay una alternativa, ellos plantean una alternativa de realidad en donde no existe esa confrontación. Y bueno, pues ese es el socialismo, ¿no? Pero no necesariamente será Marx el que plantea el socialismo. Marx planteará una sociedad comunista, ¿no? El comunismo, en donde no haya propiedad privada, en donde no haya explotación de unos sobre de otros, y este planteamiento, pues hasta cierto punto utópico, de la construcción de un comunismo. Pero va a haber otros exponentes como Vladimir Lenin, ¿no? Lenin hace una interpretación de las teorías marxistas y plantea que debe existir entre el capitalismo y el comunismo ideal que planteaba Marx, pues debe existir una cosa intermedia que se llama socialismo, ¿sí? Y ahí el socialismo debe tener una fuerte intervención del Estado, por ejemplo. Para Lenin, si uno lee El Estado y la Revolución, que es un libro de Lenin, donde él plantea cómo el Estado tiene que ser el que guíe, ¿no? Este rompimiento de las cadenas de la opresión, para construir una nueva sociedad. Pero hay otros autores, toda la escuela de Frankfurt, ¿no? Los planteamientos de Theodor Adorno y Max Horkheimer, los planteamientos de Antonio Gramsci, la sociedad política con la sociedad civil forman el Estado, estas interpretaciones gramscianas de esta estructura de la sociedad. Y yo diría que de manera actual, uno de los grandes filósofos representantes de este enfoque teórico-metodológico es Pierre Bourdieu. Es un sociólogo francés, tiene varios libros escritos. A mí me parece que su obra maestra es un libro que es imprescindible leer. Se llama La Distinción, y es un estudio sociológico del gusto. O sea, todos pensamos que nuestros gustos son nuestros, ¿no? Son como muy personales, muy individuales, esta aspiración del individualismo, de la libertad de elegir. Y parece que eso nada tiene que ver con la estructura social, y pues Pierre Bourdieu nos tira de nuestro encanto, ¿no? De que nuestros gustos, pues son nuestros gustos. Es que a mí me gustan las enchiladas en lugar de gustarme el caviar, o sea. Y dice Bourdieu, bueno, tú piensas que es una decisión, no lo es. Tu gusto está determinado por la parte de la estructura social a la que perteneces. Es un planteamiento extraordinario. Tienen que leer ese libro en algún momento, La Distinción, de Pierre Bourdieu.
Entonces, bueno, son exponentes de este enfoque teórico-metodológico. Obviamente su método es el materialismo histórico y se comprenderá la sociedad en ese sentido. Muchas reminiscencias de estos planteamientos las oímos en América Latina. Los regímenes populistas están muy anclados, ¿no? Esta idea del socialismo del siglo XXI, esta idea de construir una sociedad en la que no haya desigualdades, pero a partir de planteamientos como el socialismo, porque yo creo que sí hay otros planteamientos que se acercan a construir una sociedad con menores desigualdades, pero que no necesariamente están apegadas al socialismo, sino todo lo contrario, ¿no? Terminan siendo muy capitalistas. Quizá los países en donde hay una menor desigualdad, de hecho, los países donde hay una menor desigualdad social no son socialistas, son capitalistas. Bueno, ahí hay una discusión. A lo mejor la discusión es ya no a nivel de Estados-nación, sino a nivel global, ¿no? Bueno, pues a nivel global, pues esos son los explotadores de los otros países y vienen este tipo de interpretaciones. Entonces, bueno, y obviamente aquí pues hay un fuerte contenido histórico, de la consecuencia histórica, no de la interpretación de la realidad a través de categorías de análisis, no de la medición de la realidad, sino de un acercamiento a cuál es el devenir histórico de una sociedad en particular. De manera muy breve, con una aspiración de tratar de no decir barbaridades, estas serían las características de estos tres enfoques teórico-metodológicos de las ciencias sociales. Pero yo quisiera hablarles de una nueva tendencia, porque esto no es lo único que existe. Hoy día existe otro enfoque. Un enfoque... Ay, bueno, ahí escribí Edgar Morán mal, ustedes disculparán, se escribe Morín. De la transdisciplinariedad. ¿Qué es la transdisciplinariedad? Bueno, pues lo que veíamos con los enfoques teórico-metodológicos es que no hay ningún enfoque que nos diga la verdad, o sea, o nos dé el panorama de toda la realidad, o nos enseñe de esa realidad todo lo que hay que saber, todo lo que hay que interpretar o todo lo que hay que medir. Y entonces es un enfoque que primero plantea que a lo largo de la historia de la humanidad, el conocimiento se ha fragmentado. La disciplinariedad del conocimiento, es decir, dividir el conocimiento en disciplinas. Esto que les decía yo de, bueno, pues el empirismo, las técnicas cualitativas, el método sociológico, o sea, el método científico de la sociología que planteaban Comte, que planteaban Durkheim, que era traerse el método científico de las ciencias naturales para aplicarlo a las ciencias sociales y entonces tener un estudio con evidencia empírica de la realidad. Dividir las ciencias naturales de las ciencias sociales, disciplinar el conocimiento, es decir, partirlo, lo que hace es que estemos cada vez más alejados de poder comprender la realidad. Porque una de las características de la realidad es que no es plana, no es solo en un plano, no es solo en una dimensión. La realidad es compleja. Ese es el principio de la transdisciplinariedad. La realidad es compleja y como la realidad es compleja, un método simple para poder entenderla, pues no te va a servir para entenderla. Entonces, si tú dices, no, yo soy marxista, muchas felicidades, congratulations, ya, hasta ahí. No, usted no es científico social para ser marxista, usted no es científico social para ser weberiano, o no es científico social para ser durkheimiano, es científico social. Y si un día para interpretar la realidad social le sirve el planteamiento de Weber, pues agarra el planteamiento de Weber. Si para describir otra parte de esa realidad le sirve el materialismo histórico, utiliza el materialismo histórico.
dígalo con claridad. Porque cuando usted diga con claridad que está utilizando un método del materialismo histórico, sabremos que hay muchas cosas que están fuera y que no están contenidas en ese conocimiento, que sí es conocimiento, pero que no es absoluto. La realidad tiene diferentes dimensiones. Y entonces, ¿qué plantean estos teóricos de la transdisciplinariedad? Dicen, bueno, a ver, ya partimos el conocimiento, ¿no? Y entonces los científicos sociales, ¿no? Los de las ciencias de la comunicación dicen, no, yo matemáticas soy malísimo, voy a estudiar derecho, voy a estudiar ciencias políticas porque las matemáticas no se me dan. Bueno, las matemáticas están en todo. También en las ciencias políticas están los modelos matemáticos de la teoría de juegos. En las ciencias de la comunicación también. Ahí están los modelos estadísticos del análisis de la teoría del contenido. Es decir, están en todos lados. El conocimiento social de la sociedad también está en las ciencias naturales. Porque la aplicación de unas vacunas o de un experimento de vacunas, hoy que estamos con este tema de qué pasa con la pandemia del COVID en el mundo, pues la pandemia del COVID en el mundo tiene 1000 caras. Sí, tiene una cara científica que parece dura, ¿no? Así la cara dura de la ciencia, que es, ¡ay, la vacuna! Sí, ¿y qué pasa con una sociedad que es antivacunas? Y que no se quiere poner la vacuna. ¿Cómo resolvemos el problema de inocular a esa población que no cree en las vacunas? Si las vacunas no resuelven el problema de origen, ok, ya, aquí ya está el remedio. Sí, oiga, pero hay una sociedad que tienen un conjunto de ideas, un conjunto de preconcepciones del mundo y dicen, yo no me pongo la vacuna porque es pecado. O porque me quieren poner un chip con la vacuna, inyectarme un chip 5G y robarse mis ideas. La ciencia ahora tiene una dimensión social. Es decir, el conocimiento no está partido. Y eso era muy claro cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la sociedad griega. Leemos biografía de Pitágoras, ¿no? Pitágoras, pues el teorema de Pitágoras, pues era un cuate que pues, sí, las matemáticas entendía, ¿no? La hipotenusa, y etcétera, etcétera. Y entonces, matemáticas. Pitágoras era músico también. Y la música tiene que ver con las matemáticas. ¿Sí? Y no solamente con las matemáticas. Es decir, había un conocimiento integrado. Un conocimiento que nos permitía, o sea, que permitía ver más partes de esa realidad compleja. Si nosotros solamente vemos una dimensión de la realidad, pues nada más es esa dimensión. Pero no quiere decir que eso sea toda la realidad. ¿Sí? Estos planteamientos binarios tan sencillos de los buenos contra los malos, bueno, pues es esto, ¿no? Es una consecuencia de haber partido el conocimiento. Este fenómeno de las redes sociales de limitar a ciertos caracteres la reflexión del pensamiento, y a eso estamos obligados. Estos algoritmos de Facebook que dice, si tú te quedas viendo 4 segundos un contenido, el algoritmo identifica y, ya le interesó. 4 segundos. Nuestra capacidad de atención es de 10 segundos. Seguramente ustedes ya están muy aburridos por mi clase porque nos vamos a echar 2 horas. Van a decir, qué flojera la maestra, porque están acostumbrados a ver en el teléfono y van pasando, y van pasando, y van pasando, y su capacidad de poner atención es de 4 segundos según el algoritmo de Facebook. Es la micropartición del conocimiento. Las redes sociales son un ejemplo de esa micropartición. Y entonces, ¿qué vives? Vives en un micro mundo, con una micro interpretación de la realidad, y lo demás, quién sabe.
reflexiones de lo que hemos hecho con el conocimiento al disciplinarlo, al partirlo en diferentes disciplinas, ¿no? Las ciencias sociales por un lado, las ciencias naturales por el otro, ¿a dónde nos ha llevado? Nos ha llevado a esta diseminación del conocimiento, a esta parcialización del conocimiento, al hecho de que el creador de la vacuna no entienda cómo es posible que haya gente que no se la quiera poner. Pues es que ese cuate está metido en el laboratorio viendo sustancias, separando, viendo la información genética del RNA del virus, y viendo cómo le hace. Sí, él está ahí en ese mundo. Pero hay otro mundo afuera. Ese de los creacionistas, ese de los antivacunas, ese que es un fenómeno social, que es un fenómeno antropológico y que impacta en esa misma sociedad cuando nos encontramos con la vacuna. Que para muchos puede ser la solución y para otros es casi la muerte. Ese es un fenómeno de la sociedad, que está conectado con el otro fenómeno de la sociedad. Es una parte del conocimiento y esta es la otra parte del conocimiento. Entonces hay algunos autores que dicen que lo que tenemos que hacer es regresar a la reintegración del conocimiento. Entender que la realidad es compleja y que para comprenderla en una dimensión más amplia o en diversas dimensiones, tenemos que aplicar la transdisciplinariedad. Primero la multidisciplinariedad, es decir, ver el mismo objeto de estudio desde diferentes ángulos, desde diferentes teorías, desde diferentes enfoques, para poder percibir un poco esa complejidad. De lo contrario, solo tendremos un pedacito de la realidad. Entonces, algunos exponentes de esta nueva, pues de este enfoque teórico-metodológico, que son planteamientos metodológicos muy difíciles. A ver, a mí me tocó el día que me planteé, bueno, una política pública, hay que desarrollar una política pública, ¿no? A ver, doctores en administración pública, tienen que hacer una política pública, ok, ajá. ¿De qué fenómeno? Bueno, del fenómeno de hacer eficientes los servicios de drenaje de una ciudad. Hay que hacer un proyecto, etc. ¿Y ahí qué impacto? O sea, ¿qué elementos hay que tomar como base? Pues sí hay que tomar como base, a ver, aquí se puede excavar, no se puede excavar, qué tipo de tierra, y entonces ahí los ingenieros, los topólogos nos van a decir, sí se puede, hay que hacerlo por aquí, trazamos la ruta, ok, ajá, ok, perfecto, sí. Pero pues esa ruta pasa por una comunidad indígena que no está dispuesta a que ahí metan mano. O sea, la mejor ruta que plantearon estos ingenieros, a ver, venga el de participación ciudadana, ¿cómo resolvemos aquí el tema con estas personas? Que además están reclamando que necesitan ese servicio. Para eso hay que ponernos de acuerdo con ellos. Cuando tú ves entonces que el problema no es solo técnico, el problema no es de tubos, el problema no es nada más de abre una zanja, mete el tubo, conéctalo bien, que no vaya a tener fugas, ahí, sí, ya. No. El problema tiene otras implicaciones a nivel social. Puede tener otras implicaciones a nivel cultural, pues resulta que lo que tapa el drenaje, no es que el drenaje no sirva, lo que pasa es que la gente tira la basura en la calle y las alcantarillas se tapan, pues se generan inundaciones. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues necesitamos un proceso de aculturación, un proceso de educación para enseñarle al ciudadano que, pues si tira la basura en la calle, pues necesariamente se va a tapar la alcantarilla. Y el día que se tape la alcantarilla, se inunde, pierda su auto, pierda sus bienes, pues ese día va a estar enojado, pues no va a estar enojado con él, va a estar enojado con el gobierno porque no le cumplió. En el drenaje profundo han encontrado partes de coches, sillones, cualquier locura que pareciera que, ¿cómo fue a dar esto al drenaje? Bueno, pues ahí está. Entonces, esa es la concepción de la transdisciplinariedad.
Cuando tratamos de entender otros fenómenos sociales, no sé, las protestas feministas, por ejemplo, o este fenómeno del cambio climático. Yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? El cambio climático, hay a quien no le importa, ¿no? Porque siente que no le llega, que no, o sea, que eso no tiene ningún impacto sobre nosotros. Claro que tiene un impacto sobre todo el mundo. Esta idea del fenómeno mariposa, ¿no? El aleteo de una mariposa que puede generar en otro lado del mundo cuando va creciendo. Quienes se van de vacaciones al Caribe, a la Riviera Maya, ¿no? Y de repente están por allá y pues es que fíjate que hay sargazo, no te puedes meter a la playa, o sea, no puedes andar ahí en la playa porque hay un alga de sargazo y toneladas y toneladas y toneladas de sargazo. ¿Y eso por qué? Por el calentamiento global, por la contaminación de los mares. Entonces, la propuesta es ver desde una visión más integral del conocimiento. Edgar Morin plantea los 7 saberes, por aquí tenía yo, los 7 saberes, justo aquí tengo ese libro. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. O plantea otro de la mente bien ordenada. Y otros textos de Edgar Morin que dice, bueno, pues hacia dónde tenemos que ir para tener un conocimiento de la realidad más real. Jean Piaget con sus planteamientos en materia de pedagogía. Howard Gardner, ¿no? Howard Gardner tiene un libro que se llama The Disciplined Mind, ¿no? La mente disciplinada. Basarab Nicolescu tiene El Manifiesto de la Transdisciplinariedad, que es un texto fabuloso, extraordinario, en donde él explica por qué tenemos que los científicos avanzar hacia la transdisciplinariedad, ¿no? Melanie Mitchell tiene un libro que se llama Complexity, que nos habla precisamente de lo complejo que es el mundo, ¿no? Aquí les puse yo una imagen de este, ¿cómo se llama? Alguien sabe alguien sabe qué es el, ¿cómo se llama? El teorema de Fibonacci. Fibonacci. ¿Alguien sabe? La secuencia de Fibonacci, si es lo que estoy entendiendo, es que es una cadena de números donde el anterior es la suma de los 2 anteriores. O sea, 1 más 1, 2, después sería 2 más 1, 3, y así se va. Y esa secuencia de Fibonacci se encuentra en la realidad material. Este es un corte transversal de un caracol. Entonces, cada dimensión del caracol no es igual a la anterior, pero está relacionada con el anterior. Tiene su origen ahí, pero si tú solo ves la anterior, no vas a ver la que sigue. No sé si me estoy dando a entender. La secuencia de Fibonacci es la claridad de que la realidad es compleja y que está en diferentes dimensiones y que dependiendo de la dimensión que tú analices, que tú interpretes, que tú miras, que tú observes, tu descripción de la realidad va a ser una. Entonces, bueno, cuando a mí me tocó estudiar la carrera de licenciatura a finales de la década de los 90, yo llegué a dar a una facultad en donde, no, bueno, la mayoría de mis maestros eran marxistas y los que no eran marxistas eran críticos del marxismo y entonces ya agarrabas como bando, ¿no? O sea, como para dónde te definías. Bueno, pues ya no es así. Ya no es, soy marxista, no soy marxista, no, es ¿para qué me sirve el materialismo histórico? En función de interpretar esta realidad, ¿y para qué no? Y el materialismo histórico me va a mostrar una parte de la realidad, pero la sociología comprensiva me va a mostrar otra parte, y el funcionalismo otra parte. Y entonces es esta idea de que entonces ya no exista un solo enfoque, sino que existan análisis multidisciplinarios y transdisciplinarios
Para resolver problemas complejos, eso es lo que se necesita. Para poder comprender la realidad compleja, es lo que se necesita. Para comprender la secuencia de Fibonacci, lo que necesitamos es saber que cada plano, cada dimensión de la realidad es diferente a la anterior. Diferente, pero no quiere decir que no tenga un anclaje con el anterior, ¿sí? Porque es consecuencia de la suma de los dos anteriores. Entonces, eso no es, sí es todo. En esta, seguramente a lo mejor ya vieron la película, no sé si hayan leído el libro, ¿no? O algún texto de Stephen Hawking, ¿no? Esta idea de la teoría del todo. Este objetivo que se propone Hawking de integrar, ¿no? una parte de la teoría o de la teoría cuántica con lo que sería propiamente la teoría de la relatividad, ¿no? O sea, estos dos planteamientos dentro de la física, dice, bueno, pues podemos comprender el todo. Sí, se puede hacer una teoría del todo. Es un ejemplo de un intento de estudio transdisciplinario, ¿no? En un ámbito muy específico que es el de la física. Dentro de las ciencias sociales existen estos estudios, ¿no? Edgar Morin, por ejemplo, responde, ¿qué necesitamos saber para la sociedad del mañana? Hoy que la pandemia nos ha removido, como científicos sociales, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Hay una ciencia verdadera o no hay una ciencia verdadera? En este mundo complejo hay una sola cosa segura. La incertidumbre. Vivimos en un mundo de incertidumbre. Todo es incertidumbre. Diría Goleman, no solo hay una inteligencia, hay diferentes inteligencias. Lo dice también Howard Gardner, ¿no? O sea, el conocimiento no solamente es el conocimiento científico. Un poco Bohensky ya lo decía en los métodos actuales del pensamiento. Y él decía, bueno, también hay conocimiento, el conocimiento religioso también aporta una dimensión de lo que es el ser humano. Si no comprendemos esa religión, esa dimensión, no vamos a entender a los antivacunas. Y no vamos a entender por qué pareciera que se quieren morir. Pero la bronca, dirían algunos, ¿no? Bueno, pues si se quieren morir, pues que se mueran, es muy su decisión, ¿no? Como dice el dicho, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. No, el tema no es, ay, pues ya que se muera ahí es mi vecino. Es que es tu vecino. Y si no se controla lo que está pasando en tu vecino, no se controla lo que pasa en tu vida. ¿Por qué Estados Unidos es flexible a vacunar a los mexicanos? ¿Por qué los empresarios de Nuevo León ahí acudieron a la convocatoria del gobernador electo para llevar una caravana de gente a que la vacunara? Sin que interviniera para nada el gobierno. ¿Por qué? Porque a los norteamericanos les interesa que nosotros estemos... ¿Por qué era importante reducir los contagios de la pandemia? Pudiéramos pensar, bueno, pues es que, pues ya, el que se quiera arriesgar, que se arriesgue y pues ya se muere ya. No. Es que ocurre lo que pasa en la secuencia de Fibonacci. Cada cuerpo en donde el virus se instala es una oportunidad que tiene el virus de mutar. Eso ya nos lo dijeron los científicos. Si tú no frenas los contagios, le estás dando millones de oportunidades al virus de mutar. Millones de oportunidades al virus de volverse resistente a los mecanismos de protección que hasta ahorita se han desarrollado, que son las vacunas. Si tú no frenas los contagios, ¿qué pasa?
pues habrá alguna variante en algún momento, alguna mutación del virus que sea más mortal, que sea más rápida. Ahí está ya la variante Delta, pero ya hay otras que están surgiendo. ¿Por qué? Porque le diste la oportunidad al virus de instalarse en millones de ambientes y en cada ambiente encontró la oportunidad de mutar, de cambiar, de evolucionar. Esa es la única constante en un mundo complejo. La incertidumbre. ¿Hacia dónde tiene que ir la enseñanza? Los modelos educativos, hacia enseñar a los individuos que la constante es la incertidumbre. A generaciones como la mía, eso no, o sea, es un choque, ¿no? Los que somos de la generación X, es un choque porque para nosotros, y más para los baby boomers, ¿no? O sea, los baby boomers dicen, bueno, a ver, pues, el mundo era estático, ¿no? O sea, donde nací, ahí me voy a morir. Así cantaba José Alfredo, ¿no? Bueno, pues si muero México lindo y querido, si muero lejos de ti, pues que me traigan para acá. ¿Por qué? Porque mi concepción del mundo es una. La concepción de los centennials, de los millennials es otra. Las generaciones Y y Z están más, pero también cómo están enfrentando la incertidumbre, ¿no? Esta llamada generación de cristal, digo, no sé si llamarle así o no, pero es parte de eso. ¿Cómo las diferentes generaciones enfrentan la incertidumbre? Hay unos sociólogos españoles que hacen cosas muy interesantes. Bueno, yo los sigo en TikTok, pero hacen experimentos, a lo mejor les ha tocado verlo, ¿no? Ponen a un señor de 80 y tantos años y ponen a una niña de 8 o 9 años, ¿no? Y entonces a la niña la ponen en una caseta telefónica de las casetas de antaño, ¿no? que funcionaban con un 20 y que tenían un marcador de rosca, ¿no? Y le dicen, necesitas llamar a este teléfono. Pues la niña ve la cabina y dice, ¿qué es esto? Y al señor le ponen el mismo reto. Tu reto es que aquí hagas una llamada a este teléfono. Entonces el señor, bueno, ahorita ya con la pandemia, los adultos mayores aprendieron ya a utilizar los teléfonos y estas cosas, pero hubo momentos en los que verdaderamente no sabían cuál cantidad de memes hay de que, mamá, mándame la carpeta que está en el escritorio, y la mamá viejita anda buscando una carpeta física en un escritorio físico, no tienen ni idea de que está hablando de un espacio virtual, de un espacio de la computadora. Bueno, pues ese tipo de experimentos sociológicos nos enseñan las diferencias entre las generaciones y la forma en la que las generaciones viven este mundo complejo, este mundo de incertidumbre, este mundo cambiante. Edgar Morin nos habla de esos 7 saberes. Lo primero que tenemos que aprender es a vivir en la incertidumbre, porque el mundo es eso, es un cúmulo de incertidumbres. Lo que necesitamos es comprender, no descalificar. Lo que necesitamos es integrar, no dejar fuera, no excluir. El conocimiento que excluye, ¿a dónde nos va a llevar? Nos lleva al discurso de odio. El discurso de odio que se ve hoy en el mundo es esta resistencia a el mundo complejo. Es esta resistencia, yo no quiero comprender lo que no conozco, ni lo quiero conocer. Con lo que conozco y con lo que veo, con eso estoy bien. Pues así piensan los antivacunas, que son un riesgo para la sociedad. Claro que lo son un riesgo para el mundo. ¿Por qué la OMS critica el manejo de la pandemia en México? Pues porque ellos saben que donde haya un lugar en el mundo, un estado-nación en el mundo donde el asunto esté fuera de control, le complica la vida a todo el mundo. Ojalá nomás fueran los mexicanos ahí, ay, ya, eso hicieron bolas, hay que se las arreglen, si se quieren morir, que se mueran, no hay problema. No, por supuesto que no. Digo, y tampoco debería ser que pensáramos de esa manera, yo no digo que así se piense,
pero a veces pareciera que así se piensa. Pero el tema es que debemos reconocer que la realidad es compleja, que la vida tiene incertidumbres y que nuestra obligación como científicos sociales es migrar hacia una comprensión de la realidad que no excluya ningún enfoque y ninguna manera de acercarse a la realidad para conocerla, para construir conocimiento. Entonces, bueno, no hay verdades o interpretaciones absolutas. Cada enfoque nos muestra una parte o una dimensión de la misma. ¿Sí? ¿Por qué les pongo esta foto? Porque el chico de la derecha de gris no ve lo mismo, exactamente lo mismo que la chica que está del otro lado, al extremo de la izquierda. Cada uno ve algo diferente y cada uno lo interpreta de manera diferente. Ese es el mejor ejemplo de cómo funciona el enfoque teórico-metodológico. Y de lo que se trata es integrar, no desintegrar y no disciplinar. Entonces, bueno, yo hasta aquí les dejaría esta parte de esta introducción al estudio de las ciencias sociales, porque creo que les va a servir como manera de comprender los conceptos que vamos a ver a lo largo del curso, particularmente el concepto de Estado. No sé si alguien quiere hacer un comentario, alguna aportación. ¿Ya bajaron la lectura? ¿Ya la leyeron? ¿Ya están leyendo a Bobbio? ¿Cómo van? Pues yo justo acabo de encontrar el modo de entrar a Moodle, porque lo estaba haciendo desde la plataforma en sí y no desde el portal de la UNAM. No, Entonces, ahí ahorita ya entren al portal de la encontré UNAM, aulas virtuales, y ahí les va a aparecer si son docentes o si son alumnos. Si son alumnos, le pican ahí y ya tienen que meter las claves que yo les mandé. Sí, ahí ya entré sin problema. Ah, qué bien, Carlos, porque yo creo que si algunos de tus compañeros traen también esa duda, y los que llegaron después, vuélvanlo a intentar. Déjenme, voy a tratar, es que a mí normalmente me mandan los manuales para profesor, para docente. Entonces, ahí les mandé el link de la home del sitio. ¿lo mandaste en el chat? Ajá, en el chat. Entonces, ahí están todos. Microsoft Teams, Google Classroom, Moodle. Exacto. Ya nada más le dan ver más y ya me pude ya pudiste entrar. Excelente. Entonces, bueno, aquí ya Carlos nos hizo el favor de compartir ese link. Por favor, cópienlo todos, está en el chat de aquí del Zoom. Y ahí en ese link es donde van a entrar al aula virtual. Utilicen el username que les mandé, que es su número de cuenta de ustedes. Yo no lo inventé. Y el password que también les mandé. Cada password es diferente, ¿eh? O sea, por eso tuve que mandar alumno por alumno un correo electrónico para que estuviera, porque iba a mandar toda la lista, pero dije, no, se va a hacer un relajo, alguien se va a confundir o va a utilizar mal la información. Y entonces preferí mandarle alumno por alumno solamente su username y su contraseña. ¿Quién es? Majo, a ver, Majo Hernández, tienes la mano levantada. Te escucho. Ay, sí, perdón, maestra. Es que yo... Ya no te oí. Tienes cerrado tu micrófono. Supongo que te llamas María José. Tienes, no te escuché ya nada. Ay, perdón, creo que se me fue el internet. Es que yo entré igual a la plataforma de aulas virtuales para entrar a la plataforma, pero introducía mi contraseña y todo mi usuario, pero solo me decía bienvenido, pero no entraba como a ningún, me dejaba ahí mismo en el sitio de aulas virtuales. No sé cómo explicarlo, solo decía, lo introducía y decía bienvenido y me daba una explicación como de cada plataforma de Zoom, de Moodle y de web, algo así. Nada más me daba esa explicación, pero no entraba como a ningún, ya digamos que a la plataforma de Moodle.
Voy a checar si estás inscrita, pero sí, porque si te envié correo, si te envié correo es que estás aquí. Sí. Porque solo les envié para que entraran por Moodle, y a los que me lo pidieron por correo que me dijeron que no pudieron entrar, les contesté su correo con el link del Zoom. Entonces, tengo bien tu correo, y ese yo lo bajé del servicios escolares. O sea, no hay manera de que yo me inventara. Los que están aquí es porque estaban en la lista y se inscribieron, y yo bajé esa información. O sea, yo no ando buscando como alumnos en otros lados, pues. Entonces, pues tienes que estar dada de alta. Copia el link que puso Carlos, porque yo creo que estás entrando a la plataforma. Si entras a la plataforma, o sea, si ustedes entran a la página del SUAYED, les parece ingresar a la plataforma, ahí no es. Tienen que irse en la página del SUAYED o en la página de la facultad, sin entrar a la del SUAYED, hasta abajo, porque ustedes, es que esa del SUAYED es para la educación a distancia. O sea, la plataforma de educación virtual, lo que estamos haciendo ahorita ustedes y yo, la UNAM, la facultad lleva 10 años dando clases así. Yo doy clases en ese sistema, en la plataforma, pero esa plataforma es exclusivamente para los alumnos que están en línea, no para los del semipresencial, que son ustedes. Ahorita estamos virtuales porque no tenemos de otra, ¿verdad? Por la pandemia. Entonces, no es en acceso a la plataforma. Tienen que entrar a las aulas virtuales de la UNAM, al CUAYED, ¿no? Al campus, el campus virtual. Ahí ya Carlos muy atinadamente les compartió el link, y ahí es donde tienen que, cuando entran a esa página, dice acceso docentes, tiene dos botones, un botón que dice acceso docentes y un botón que dice acceso alumnos. Ustedes le ponen acceso alumnos, y ahí ya van a meter su username y la contraseña que les mandé. Si aún así tienen problemas para entrar, pues mándenme un correo para yo hacer una lista de todos los que tienen un problema para entrar y pedir en el soporte técnico. Ahora, háganse un favor, bajen el manual del Moodle para alumnos, porque yo conozco o tengo, pues obviamente, el de profesores. Entonces, bajen el de alumnos. O sea, voy a tratar de tenerlo, y cuando lo tenga se los voy a mandar, ¿sí? Pero dicen que apoyarnos, un grupo de WhatsApp para apoyarse con esas dudas. Me parece muy buena propuesta, Juan, que lo pudieran hacer. Si quieren, yo también puedo estar en ese grupo. Yo no tengo sus teléfonos, por eso no puedo proponerles yo hacer un grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, a menos que me quieran mandar sus teléfonos por correo, mándenme un correo si me mandan su teléfono, y si quieren yo puedo crear ese grupo de WhatsApp, y ahí podemos estar en comunicación continua, y el que se le vaya atorando cosas, por ahí también podemos tener información. Pero necesito que me manden sus teléfonos, porque esos sí no los tengo, yo solo tengo sus correos electrónicos. ¿Alguna otra comentario o duda? Porque me tengo que ir a mi próxima clase. No, todo bien. No, maestra, entonces le enviamos los números y cualquier duda por correo, porque Perfecto. igual tengo clase. Bueno, pues nos vemos la próxima clase. Ahí en la plataforma van a poder encontrar la lectura. Hay que entregar una actividad primera. La próxima ya está ahí programada. Y bueno, pues cualquier duda, si creamos este grupo de WhatsApp, lo vamos a poder aclarar más en tiempo real, ¿no? Bueno, pues que tengan bonito sábado, buen fin de semana y un gusto conocerlos. Bienvenidos. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Adiós, hasta luego.